Rosana Caona de este lado, así que como todos los martes vengo a traerles temas de impuestos. Hoy vamos a hablar un poco más ampliamente de un tema que ya habíamos mencionado con relación a las personas físicas y a su declaración del impuesto sobre la renta personal. Seguro ya algunos habrán recibido algunas notificaciones que la DGI está enviando de manera masiva a las personas físicas, basándose en la aplicación del artículo 268 del Código Tributario y la ley de lavado de activos 155.17. ¿Y qué es lo que están haciendo? No pueden decir que nunca se los había dicho anteriormente en el programa, porque ya es algo que habíamos mencionado, pero sí quise traer el tema para hablar específicamente de eso. La DGI está notificando a las personas que tienen un patrimonio que no se puede justificar con los niveles de ingresos que están reportando. Acuérdense, cuando hablamos de las declaraciones de persona física, una de las recomendaciones que hicimos fue verificar que, por ejemplo, las transacciones que recibimos de transferencias en la cuenta de banco fueran similares al ingreso que estamos declarando, y que si había alguna diferencia había que documentarla, precisamente previendo que podía suceder esto de ahora, de las notificaciones masivas. Cuando hablamos de patrimonio nos estamos refiriendo al saldo neto entre todo lo que tenemos, que son nuestros activos, y todo lo que nosotros debemos, que son nuestros pasivos. ¿Qué va a pasar? En un año particular yo me puedo ganar, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Y puedo tener de deuda, porque tomé un préstamo con el banco, 2 millones de pesos adicionales. Es probable que las adquisiciones de activos que yo haya hecho durante ese año sean similares a esos 3 millones. Digamos que yo no gasté más nada. Yo gasté todo mi ingreso del año y mi préstamo que cogí en adquirir ese activo. Digamos que un apartamento de 3 millones de pesos. Ahí está justificado y hay cierta consistencia en la información que se está reportando en la declaración. Pero ¿qué pasa? Si por ejemplo el apartamento que yo compré no fuera de 3 millones, sino de 5, ahí hay un incremento en el patrimonio que no se justifica, porque yo no tengo manera de poder adquirir un activo de 5 millones cuando en total, entre lo que yo me gané y lo que tomé en préstamo, fueron 3 millones. Eso está pasando con algunas personas, porque acuérdense que la declaración jurada a las personas físicas hay que declarar cuáles son los bienes que yo tengo, ya sea los apartamentos, los vehículos y el dinero que tengo en el banco. ¿Qué pasa entonces con esos inmuebles que están a nuestro nombre y los vehículos? Esos son bienes sujetos a registro. Por lo tanto, la DGI, aunque nosotros no lo declaremos, tiene conocimiento de que esas son propiedades nuestras y tiene una estimación del valor de esos activos. Por lo tanto, ellos sí pueden más o menos calcular si yo tengo un nivel de ingreso que me permite tener esos activos. En caso de que yo haya tenido alguna deuda, también la tengo que declarar en mi declaración personal. ¿Por qué la DGI está haciendo esto? Y se supone que no pudiéramos estar esperando que lo hiciera, porque acuérdense que hay una ley de revalorización patrimonial que viene siendo como una especie de amnistía para que las personas se pongan al día, se transparenten y declaren todo lo que tienen. Entonces, hasta tanto salga esa ley y se le dé a la gente la oportunidad de sincerizarse, este tipo de notificaciones no se esperaba. Sin embargo, ya la están emitiendo. Ya hay personas que la han recibido. Para que sepan más o menos por dónde va la notificación, dice que tienen información de que tienen inmuebles y vehículos registrados al nombre del contribuyente y que ese patrimonio debe ser justificado aportando documentación y argumentos que permitan determinar si dichos activos fueron adquiridos con ingresos que hayan tributado el impuesto sobre la renta. Lo que se persigue detrás de todo esto es que si yo soy capaz de adquirir activos por un monto mayor al ingreso que yo tengo en un año, o a los préstamos que haya obtenido para poder comprar esos activos, significa que yo tengo una renta por ahí que nunca declaré, que tengo un ingreso por el cual nunca pagué impuestos. ¿Y cómo se van a dar cuenta? A través de mis bienes. Entonces, ahí es donde voy y repaso
el tema de que mucha gente decide no declarar el dinero que recibe en efectivo, porque fue en efectivo, eso no paga impuestos. Hay que cambiar esa mentalidad porque ese dinero, aun sea en efectivo, es una renta. Voy a definir otra vez lo que significa renta, que es precisamente lo que grava el impuesto sobre la renta. Renta es todo ingreso que constituya una utilidad o un beneficio por una actividad económica. Si yo tengo una actividad económica, el beneficio que yo obtengo de eso es una renta y por eso yo pago el impuesto sobre la renta. También es renta todas las utilidades que se perciban o devenguen y los incrementos en el patrimonio realizados por el contribuyente. El incremento en el patrimonio es lo que les acabo de explicar y renta, bueno, ya conocíamos esa definición. Si de alguna manera yo obtengo un incremento en mi patrimonio, es decir, que las cosas que adquiero no se justifican con el nivel de ingreso que yo manejo, la DGI puede interpretar que yo estoy teniendo rentas sin declarar. Por lo tanto, hay un impuesto que le estoy evadiendo porque al no declararlas dejo de pagar ese impuesto. Basándose en eso, se están emitiendo estas notificaciones y hay una noticia agradable, porque no es noticia, en realidad es algo viejo, está en la ley desde el año 2012, y es que dice que si el contribuyente puede documentar que tiene esas propiedades, ya sea vehículos o inmuebles, por un periodo mayor a 5 años, lo declara, pero no tiene que pagar ningún impuesto. ¿Y eso por qué? Acuérdense que hay algo que se llama prescripción. Y es el plazo de tiempo que la ley le permite a la DGI revisar y fiscalizar nuestras declaraciones. Ese plazo es de 3 años. Si la DGI no me hace ningún reclamo dentro de esos 3 años, entonces ya esa deuda quedó extinta, ya no existe. Entonces puede ser que yo tenga, por ejemplo, un apartamento en la avenida Nacaona de no sé cuántos millones de pesos. Que no me has invitado todavía. No, bueno, si fuera real, David, si fuera real. Si yo tuviera, por ejemplo, un apartamento ahí y hace más de 5 años que lo tengo, yo pudiera declararlo ahora y no pudieran reclamarme ningún impuesto por ese apartamento. ¿Por qué? Porque ya el plazo legal en el que la DGI me puede reclamar ese pago de impuestos ya pasó. Si yo no lo declaré nunca por falta de declaración, ese tiempo de 3 años se suspende por 2, haciéndose un plazo total como de 5 años. Así que... Para yo ver si puedo entender ese... O sea, el concepto. El concepto. Tú tienes apartamento al cual tú no me has invitado. Entonces, casi hipotético. Exacto. Tú no lo haces... Tú no lo... ¿Cómo se dice? Lo reporté. Lo reportaste. Pasaron 2, 3, 4 años. O sea, ya lo que tú me quieres decir que ya yo no tengo la obligación de reportarlo, o si la dirección de impuestos se da cuenta de que yo tengo ese inmueble, ya no me cabe alguna multa, alguna penalización. Digamos, te lo voy a explicar. La DGI siempre lo supo porque el apartamento es un bien sujeto a registro. Acuérdate que tú tienes un título de propiedad y eso pasa por DGI. Porque hay que pagar un impuesto de transferencia. Pero ¿qué pasa? Si eso yo lo compré, digamos, en el 2014, que ya hace 5 años exactamente que pasó ese año, y en ese año yo tuve un incremento en mi patrimonio que no se justificaba porque yo ni tenía ingresos para comprar esos activos, ese inmueble, ni tampoco tomé préstamos para adquirirlo. Se supone que en ese año yo debí pagar un impuesto adicional por ese patrimonio no justificado. Sí. Si yo puedo hoy demostrar que ese apartamento tiene en mi poder más de 5 años o 5 años hacia atrás, entonces ya la DGI no me puede reclamar el impuesto por ese patrimonio no justificado, ese incremento. Entonces, si la DGI sabe, como tú bien dices, que ellos saben que yo tengo ese inmueble porque, ¿verdad? Se paga la transferencia. La transferencia y eso y lo otro. ¿Por qué ellos no te cobran o no mandan a, qué sé yo, un inspector, te mandan una comunicación y simplemente como que lo dejan así? Digo, es lo que yo he podido entender de lo que tú me estás diciendo ahora. Porque si yo sé que ya lo hacen. El tema es que ¿cuántas personas somos en este país? O sea, ¿y cuántos tienen título de propiedad a su nombre?
La DGI no puede alcanzar a todo el mundo de manera masiva y fiscalizarle las declaraciones, o sea, comparar que lo que está reportsé se corresponde con la realidad. En eso consiste una fiscalización, en verificar que lo que tú declaraste es correcto. Entonces, creo que quedó claro lo que es un incremento en el patrimonio. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, cualquier incremento en el patrimonio que nosotros podamos tener, si no lo hemos comprado con un ingreso que hayamos obtenido y por el cual pagamos impuestos sobre la renta, ese incremento en el patrimonio entonces va a formar parte de mi base imponible, que es el beneficio sobre el cual aplico la tasa del impuesto. Lo que significa, en el caso de las personas físicas, que me estarían cobrando una tasa del 25% aproximadamente, esa es la tasa mayor, cuando se verifique que tengo un incremento en mi patrimonio. ¿En qué momento lo voy a pagar? En el año en el que se verifique que yo tuve un incremento en el patrimonio. Ahora, por eso es importante documentar que si yo tengo más de 5 años con esos bienes, entonces yo lo pueda presentar esa documentación de manera que ya mi obligación de pago de impuestos sea extinta por el tema de la prescripción. Entonces vamos a tener dos consideraciones importantes. Una es que hay algunos ingresos que son exentos del impuesto sobre la renta. Esos ingresos muchas veces no se declaran. ¿Por qué? Porque no tienen ningún impacto en el pago del impuesto. Cuando se declaran es porque se hace de manera informativa. Se recomienda que estos ingresos sí se declaren siempre, de manera que uno pueda decir, no, mira, este es mi total de ingreso, el incremento en mi patrimonio sí es justificado, por lo tanto yo no tengo que darte ningún otro tipo de documentación ni te debo ningún impuesto. Entonces, ¿cuáles son esos ingresos? Según el código, los ingresos que tenemos exentos del impuesto sobre la renta, que no tienen que estar incluidos en nuestra declaración jurada, bueno, van a estar incluidos de manera informativa, sí. Son los intereses, los dividendos que ganemos por tener acciones en otra compañía, el salario de Navidad, las indemnizaciones por accidente de trabajo, las sumas percibidas por el beneficiario en cumplimiento de contratos de seguro de vida. Si usted recibe dinero por un seguro de vida, eso está exento. ¿Qué más? Las indemnizaciones por preaviso, auxilio de cesantía, conforme lo estipulado en el Código de Trabajo. O sea, usted lo desahucian y le dan su liquidación, como se dice en buen dominicano. Ese ingreso no paga impuestos sobre la renta. Sin embargo, es un ingreso que puede ser importante y darte paso a adquirir algunos bienes. Sí, claro. Las asignaciones de traslados y viáticos, conforme a lo que se dice en el reglamento, las personas que son, por ejemplo, vendedores, que tienen que viajar a los pueblos y quedarse en hoteles, le pagan gasolina y ese tipo de cosas, esos son ingresos que la gente recibe, pero que no tributan, sí, porque realmente no es un beneficio que tú tienes, es algo parte de tu trabajo. Sí. Los dividendos pagados en acciones, los dividendos en efectivo, siempre que se le haya aplicado la retención, las compensaciones por enfermedad o lesión en vista del seguro de salud y las pensiones alimenticias. La otra consideración es que se esperaría que entonces se avance esa ley, ese proyecto de ley de amnistía para que las personas entonces se puedan transparentar. Señores, eso ha sido todo por hoy. Rosa Nacaona de este lado, me pueden encontrar en Instagram con ese usuario. En Instagram van a encontrar un link con mi blog, el canal de YouTube y todas las informaciones de mi compañía, Saiton Consultores.